Entonces, ahora volvemos a arrancar. Bien, soy Marcos Bárbaro. Voy a estar como moderador en la sesión de esta tarde. Para los que no pudieron escuchar, vamos a volver a comenzar. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos. Gracias por saber entender y esperar. Vamos a dar comienzo con la primer ponencia, que va a estar a cargo del expositor Víctor Hugo Kurz, pautas para la selección de componentes electrónicos. Bueno, Víctor, cuando Bueno, le quieras damos podés comenzar. Tenés 10 la minutos. tercera, la tercera la vencida. La vencida. Bueno, empezamos. Bueno, pautas para la selección de componente electrónico, autores Kurz, Olson y Santa Clara. Entonces, la idea es, cuando uno tiene que seleccionar un componente electrónico, generalmente parte de algún circuito conocido, de alguna revista técnica, de internet, o un circuito relevado, de ingeniería inversa, etcétera. Pero el tema es cuando uno tiene que buscar información o crear un circuito de la nada o diseñar un circuito nuevo. Para eso se recurre a una serie de documentos técnicos que proporcionan los fabricantes y o los distribuidores de componentes electrónicos. Antes de continuar, me gustaría definir la diferencia entre dispositivo electrónico y componente electrónico. Componente electrónico se puede decir que es una parte de un dispositivo electrónico, o que los dispositivos electrónicos están formados por componentes electrónicos. Así, un transistor es un componente electrónico, mientras que un amplificador de audio es un dispositivo electrónico. Entonces, cuando nosotros tenemos que seleccionar un componente electrónico, acudimos a esas informaciones que presentan los fabricantes. Pilo, va a tener tu micrófono abierto. Sí, lo tengo abierto. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Hay Hay que mucho ruido en apagarlo? el ambiente. Sí, por favor. Listo. Gracias. Alumnos, atiendan. Bueno, continúo. Entonces voy a hacer rápidamente un listado. No quiero robarle más tiempo, pero pueden después consultar en el escrito. Este trabajo ya se centra en uno de estos documentos técnicos denominado Boletín Técnico de Información Técnica. Yo voy a pasar el listado rápidamente. Manuales de referencia y al lado está en inglés. Generalmente esta información viene en inglés técnico. Guía de usuario, guía de bolsillo, anexo, nota de aplicación, guía de selección, vista previa, informe avanzado. Todos estos documentos, más los que continúan, son distintas instancias que presenta el fabricante de algún dispositivo nuevo. Entonces uno puede ir tomando como guía para nuevo diseño. También indica, por ejemplo, obsoleto, cuando un componente ya no se va a fabricar más y sugiere que no se diseñe con ese componente. Los datos técnicos o hojas de datos se utilizan muchísimo, les data sheets o le decimos data sheet, manual de datos, boletín de ingeniería, como sería en este caso uno, guía para diseño, manual de reemplazo, manual de equivalencia, referencias cruzadas, catálogos, y sigue. Entonces, la idea, para no entrar en tanto detalle y no perder tanto tiempo, es que haré así un resumen de la utilización de esos documentos técnicos que pueden consultar en el escrito, que están en extenso y descripto qué significa cada uno, pero vamos a analizar algunas situaciones como conclusión. Si se desea encontrar un componente averiado, algo que se quemó, y no se consigue en plaza, entonces es conveniente acudir a un manual de reemplazo o de equivalencia. En estos libros, estos boletines, ahora en forma digital, dicen que tal componente puede ser reemplazado por el otro. Eso quiere decir que el componente 1 reemplaza al otro, pero no viceversa, ¿no? No es bidireccional. Vamos a otro caso. Si
por ejemplo, se desea diseñar un circuito con una aplicación particular, pero sin saber qué componente utilizar, esto se llama etapa de prefactibilidad, conviene acudir a una guía de selección. Los fabricantes dicen, este o tal componente electrónico se puede utilizar en esta situación. Ahora, en otro caso que sí se conozca el área de desempeño del componente, por ejemplo, un amplificador operacional, se debería acudir, o sería conveniente, a una guía de selección, o mejor dicho, una guía de bolsillo. En este caso, una guía de bolsillo de dispositivos lineales, porque el amplificador operacional es un dispositivo lineal. La guía de selección también le orienta para cuando uno no tiene mucha idea por dónde llegar, en etapa también de prefactibilidad, pero ya sé qué área más o menos de conocimiento quiero apuntar. Otro caso sería, por ejemplo, si ya se preseleccionó, acudiendo a uno de los esquemas anteriores, uno o dos, siempre conviene que sean dos o más alternativas, un amplificador operacional, que son un componente electrónico. Si necesita tener más información para poder seguir trabajando con alguno de ellos o decidirse por uno de los dos, se acude a lo que se llama la datasheet o hoja de datos. Y finalmente, si ya se ha seleccionado AO, significa amplificador operacional, y hay que tomar la decisión definitiva, es conveniente verificar si se encuentra disponible en el mercado y a qué precio. Entonces se acude a un catálogo. Fíjense, catálogo es lo que presenta el vendedor y la hoja de datos, datasheets, es lo que presenta el fabricante. Entonces, el fabricante puede decir que hace de todo, hasta perro con 5 colas, etc. En cambio, el comerciante presenta lo que conviene o lo que se vende más. Entonces lo pone en un catálogo. Existen catálogos más completos que vienen con una información técnica escueta. Entonces, hoja de datos da la información técnica y catálogo la disponibilidad de ese componente. Bueno, esto fue rápidamente, lo más conciso posible, este boletín técnico orientativo cuando uno tiene que seleccionar un componente electrónico partiendo desde la nada. O, por ejemplo, los fabricantes presentan o remiten componentes de muestra para que se analice, se ensaye y luego a continuación uno le devuelve la información y con eso se va formando una base de datos para futuros diseñadores. Bueno, gracias.